Vamos en esta mañana a iniciar nuestro tiempo de exposición de la palabra del Señor. Y antes que todo, a pedirles a los que están aquí acompañándome que oremos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar al Señor. Queremos hacer de esta experiencia aquí entre nosotros una experiencia de reflexión, de meditación en la palabra del Señor. Así que le invito para que oremos en esta mañana. Damos gracias primeramente por la bendición de hoy podernos reunir aquí en tu casa para alabarte, para compartir, Señor, entre los hermanos y sobre todo para tener un tiempo de escuchar, Señor, tu palabra. Queremos, oh Dios, que a través de esta meditación que hacemos de tu palabra pueda haber para nosotros una dirección. Puede haber para nosotros, Señor, algo para hacer, una corrección, una exhortación, algo que tú quieras, Señor, decirnos a nuestras vidas personales. Gracias, Dios, por este tiempo que podemos estar aquí juntos. Gracias por la oportunidad que nos das de poder también seguir compartiendo la palabra tuya, Señor, a muchos lugares, a través de este medio, a través del internet, Señor. Y poder llegar a muchas casas de personas que tal vez ni conocemos, pero que tienen la oportunidad hoy también de escuchar, Señor, tu palabra. Te doy gracias por cada hermano en esta congregación que hoy está atento, Señor, a tu palabra. Gracias por cada persona que se encuentra seguramente en Bogotá, en Chile, en España, en Estados Unidos, en Montería, en lugares donde, Señor, sabemos que están siguiendo, Señor, este espacio. Gracias por sus vidas. Rogamos que los bendiga, Señor, y que, como decía hace un momento, esta sea una experiencia maravillosa de meditación de tu palabra, donde podamos, Señor, encontrar una dirección tuya. Bendícenos y háblanos a cada uno de nuestro corazón. Danos, Señor, entendimiento, abre nuestra mente, nuestros ojos espirituales y nuestros oídos, Señor, afinados para entender el mensaje de tu palabra a nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estas semanas, creo que esta última, ¿pueden sentarse? Este mes, hemos estado implementando un enfoque más evangelístico a través del discipulado que estamos haciendo los martes. Es muy importante que la iglesia toda pueda vincularse a este tiempo también de estudio de la palabra y de crecimiento a través del discipulado que se está desarrollando a través de las lecciones que da la pastora Lisette. Y bueno, yo estaba allí también atento, siguiendo las lecciones, y estamos tomando como un buen rumbo, y es de empezar a pensar un poco nuestro compromiso, nuestra responsabilidad con el Señor, de también compartir la palabra de Dios a otros, ¿no? Se está implementando, la pastora Alicia está implementando el tener un compañero de oración, se está implementando también el poder compartir la palabra a otra persona. Y para eso, pues no olviden, aprovecho la oportunidad para decirlo, envíe por favor el nombre de su compañero de oración y también el nombre de la persona que usted está evangelizando. Ya hay algunos hermanos que han enviado los nombres y así podemos estar orando. Y siguiendo esta misma línea, también yo quiero hoy reflexionar sobre esta misma objetivo de compartir la palabra con otros. Y para eso yo quiero que vayamos a la palabra del Señor en el Libro de los Hechos, capítulo 16. Usted va a tener la oportunidad de ver en sus pantallas este pasaje. Puede seguirnos allí, capítulo 16, versículo 25 al 34. Y este pasaje es un pasaje que yo le ruego que usted en su casa más tarde pueda leer todo el capítulo 16, porque es una experiencia misionera del apóstol Pablo. Y antes de este relato que vamos a hablar hoy, que titula Pablo y Silas en Filipos, el carcelero de Filipos, hay unos antecedentes, hay unos hechos que anteceden a este tiempo en que Pablo tiene la experiencia con el carcelero de Filipos. Por eso le ruego que esté en su casa más luego, en la tarde, mañana, pueda tomarse un tiempo y leerse todo el capítulo y conocer un poco más del contexto. Sin embargo, yo voy a ponerlo en contexto también en esta mañana. Vamos a la palabra, capítulo 16, versículo 25 al 34, dice así, la palabra del Señor. Pero a medianoche y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces
sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído al Señor. Seguramente que has recibido en tu WhatsApp una imagen que nos creó nuestro equipo técnico aquí. Y la pregunta que hacía en esta imagen, que seguramente tú leíste, es: ¿estamos siendo puente para que tu familia o tus amigos conozcan de Cristo? Y esa es un poco como la intención de poder observar en este pasaje, cómo podemos nosotros ser puente para que nuestros amigos, para que nuestra propia familia pueda llegar al conocimiento de Dios, pueda creer en Jesucristo, pueda rendir su vida a Él. Este es nuestro objetivo en esta mañana, que podamos pensar un poco en cómo yo puedo ser un canal para que otra persona pueda ser bendecida conociendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y quiero señalar 4 aspectos en este pasaje que tienen que ver con la experiencia de Pablo y que tienen que ver con el ser un puente de Jesús. En el versículo 25 y 26 podemos encontrar que Pablo y Silas estaban cantando y orando en la adversidad. Eso el versículo 25 y el versículo 26 lo señalan. Pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Bueno, una pregunta que seguramente si no has leído este pasaje, no conoces este pasaje, es: bueno, y Pablo y Silas están en la cárcel, ¿qué fue lo que pasó? Entonces los pongo en contexto. Pablo y Silas iban para el lugar de la oración, a una sinagoga muy probablemente, y se encontraron con una mujer que era adivina. Y esta mujer le trabajaba a una persona, tenía su amo, y ese amo la ponía a trabajar porque esta muchacha, esta mujer, adivinaba el futuro de las personas. Entonces la tenían trabajando y ganaba mucha plata para sus amos. Entonces Pablo, una vez después de que esta mujer le insistía, le vivía hablando mientras él caminaba, mientras él se dirigía a los lugares, esta mujer le salía al encuentro y le decía: hijos del Altísimo, siervos de Dios. Y eso lo hacía con tanta frecuencia que Pablo ya se incomodó, y Pablo dijo: me está cansando mucho. Entonces Pablo volteó y le dijo: en el nombre de Jesús, sal y déjala libre. Y entonces el espíritu, demonio de adivinación, salió de ella, y por lo tanto entonces las ganancias que podían obtener a través de la adivinación pues ya no iban a poder ser posibles para el amo de esta mujer, porque ya había salido el espíritu de adivinación. Entonces los amos de esta mujer fueron a acusar a Pablo ante los romanos, ante las autoridades, y le dijeron que estos hombres, Pablo y Silas, estaban alborotando al pueblo y enseñando otras costumbres que no eran romanas. Y entonces, por esta razón, Pablo y Silas terminan en la cárcel. Y por eso el versículo 25 y 26 dice que entonces, estando ellos en la cárcel, a medianoche, habiendo entrado ellos a medianoche, dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas, dice la palabra, que cantaban y oraban estando en la cárcel. Yo quiero que imaginemos un poco la experiencia de Pablo y Silas. Tratemos de colocarnos en el lugar de ellos. Estamos en la cárcel, nos han encarcelado, estamos presos, estamos en una inspección de policía seguramente, estamos en estación y nos han acusado de algo que es falso y nos han metido a la cárcel, y aparte que nos han metido a la cárcel, pues nos han amarrado los pies
Ahí el texto dice que le amarran los pies en el cepo, los han ubicado en una posición muy incómoda y ellos están presos allí en la cárcel por unas razones que no son justas para el apóstol Pablo y que nosotros pues como lectores podemos saber que no son justas, sobre todo porque son testimonios falsos, pero están en la cárcel. Es una situación bien incómoda, pero la palabra dice que a pesar de que estaban en la cárcel, y seguramente Pablo y Silas pueden estar muy molestos por la razón injusta en que los han metido a la cárcel, pero el texto dice que Pablo y Silas estaban cantando y orando. Y yo he pensado que Pablo y Silas, en medio de una situación tan penosa, tan incómoda, una situación tan aberrante, una situación tan penosa, ellos están cantando y orando en medio de una adversidad. Y esto llama la atención a nuestra vida porque cuando nosotros enfrentamos una situación difícil, lo más común en todos nosotros como personas humanas es que nosotros lo que hacemos es empezar a lamentarnos. ¿Pero qué fue lo que hice, Señor? ¿Por qué estoy así? ¿Qué me está pasando? ¿Es por qué esta situación? Y empezamos a lamentarnos. Pero Pablo y Silas, en lugar de lamentarse, en medio de esta adversidad, Pablo y Silas lo que hacen es cantar y orar. Y yo creo que el cantar y orar, en lugar de lamentarse, eso tiene que ver mucho con un nivel en mi vida cristiana, un nivel espiritual en mi vida cristiana, un nivel de relación con Dios. Yo pienso que cuando uno está en la voluntad del Señor, que cuando uno está en una comunión permanente con Dios, que cuando uno está diariamente procurando servirle al Señor, procurando hacer su voluntad, procurando vivir en su voluntad, uno puede tomar una actitud como esta de lo que suceda en mi vida, siempre estar en comunión con Dios, orando y cantando. El apóstol Pablo mismo dice que nosotros debemos estar todo el tiempo hablando con el Señor con cánticos y salmos espirituales, dice el apóstol Pablo. Y es justamente lo que él nos enseña aquí. En un tiempo de adversidad, Pablo está cantando y está orando. Y esto es un nivel en nuestra vida espiritual. Esto es algo que nosotros logramos sencillamente porque creemos en Jesús, aceptamos a Jesucristo y empezamos a hacer una iglesia y empezamos a leer la Biblia esporádicamente. Esto es un resultado de una experiencia cotidiana de comunión con Dios, de oración, de estar en su voluntad, de estarle sirviendo todo el tiempo al Señor. Y esto es lo que ocurre con Pablo. Por eso Pablo y Silas, en lugar de lamentarse, en lugar de quejarse, en lugar de protestar y de pelear, Pablo y Silas oran y cantan en la cárcel. Estar en la voluntad de Dios es una decisión. Pablo y Silas estaban en la voluntad de Dios. ¿Qué estaban haciendo Pablo? Pablo y Silas iban al lugar de la oración, iban a la sinagoga, allá se dirigían. Y en este trayecto le surgió esta mujer adivina. Es decir, que ellos estaban persiguiendo un propósito, bueno, y era el propósito de ir a orar, de ir a escuchar el mensaje de Dios. Ellos venían de la casa de una mujer llamada Lidia, si usted lee el pasaje, ellos venían de la casa de una mujer llamada Lidia, a quien habían evangelizado también. Y ahora se dirigían al lugar de la oración. Es decir, Pablo y Silas estaban en el ámbito de la vida cristiana, en el ámbito del reino, sirviéndole a Dios. Entonces, estar en la voluntad de Dios es una decisión. Estar en la voluntad de Dios es una determinación. Pero esto requiere de acciones concretas. No solamente dejar que las cosas sucedan, sino que estar en la voluntad de Dios requiere que yo decida estar. Que yo me pregunte a mí mismo, ¿qué puedo hacer hoy, en este día que me estoy levantando? ¿Qué voy a hacer hoy para Dios? ¿Cómo hoy voy a ser útil en la obra de Dios? Entonces, tú puedes decidir, o tú sencillamente puedes levantarse y hacer las cosas que van apareciendo durante el día, pero no pensar y preguntarte y tratar de que tu vida gire en torno a la pregunta de ¿qué puedo hacer hoy para servir al Señor? Y es lo que Pablo estaba haciendo. Entonces, estar en la voluntad de Dios es una decisión, es una determinación, pero requieren, mis hermanos, acciones concretas, no solamente dejar que las cosas ocurran. Tú determina estar en la voluntad de Dios, tú determina hoy hacer algo para la obra de Dios, que durante la semana tú, hoy domingo, por ejemplo, vengas a celebrar, a darle gracias a Dios, cantando, alegre, por lo que ha sucedido en esta semana en tu vida, porque has estado orientado al reino, porque has estado para la obra del Señor. En segundo lugar, el versículo 27 y 29, el carcelero
ustedes pueden observar que una vez que tembló en la cárcel, el carcelero se postró a los pies de Pablo y de Silas y quiso servirle, ¿no? Quiso seguir al Señor. El carcelero fue inspirado a recibir al Señor, pero motivado por la actitud de Pablo. Quiero que miremos el versículo 27 y 29 de este pasaje. Dice la palabra del Señor: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Qué había pasado? Que mientras Pablo y Silas estaban cantando, en el versículo 26, dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Las de Pablo, las de Silas y las de todos los presos que estaban allí con Pablo se soltaron. Ocurrió un milagro en la cárcel. Hubo un terremoto que sacudió los cimientos y hizo que las cadenas de las puertas se soltaran. Hizo que Pablo y Silas pudieran ser libres a causa de una obra extraordinaria, una obra especial, y es que fueron libres por un terremoto. Y el versículo 27 dice entonces que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. ¿Qué sucedía? Entre los romanos se tenía por norma que si yo soy el carcelero, soy el que cuida a los presos, y si un preso se volaba, a mí me tocaba pagar la condena de ese preso. Entonces imagínate el carcelero, su preocupación. Habían varios presos, estaba Pablo y Silas, y había más presos, las puertas todas estaban abiertas. Él imaginó que todos habían volado, y ahora ¿qué venía? Pues tenía él que pagar la condena de estos presos, seguramente pagar con la muerte, como una posibilidad. Entonces, por eso dice el versículo 27 y 29 que cuando él despertó, vio las puertas abiertas de la cárcel, dice que sacó la espada, se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, dice el versículo 28, clamó a gran voz diciendo: no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, dice el autor Lucas, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y el versículo 30, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es decir, el carcelero, cuando vio que las puertas estaban abiertas, entonces dijo: los presos huyeron, me voy a matar. Pero Pablo clama a gran voz y le dice: no, aquí estamos, no nos hemos ido, tranquilos. Esta novedad, porque lo normal es que si las puertas de las cárceles se abren, todos los presos salen huyendo, pero Pablo y Silas se quedó, y parece ser, muy probablemente, que Pablo allí en la cárcel, cuando tembló y las puertas se abrieron, le dijo a los presos que estaban allí que no se fueran, que se quedaran, que esperaran, porque ahí estaban todos los presos. Es decir, no solamente Pablo y Silas se quedaron allí, sino que todos los presos se quedaron, y muy probablemente porque Pablo los instó. Pablo, como líder allí, los animó a que hicieran lo correcto. No nos vamos a volar. Y eso fue lo que hizo Pablo. Esa fue la actitud correcta de Pablo. Pablo se quedó allí. Seguramente Pablo, como ciudadano romano, sabía las normas de los romanos y sabía que el irse podía perjudicar al carcelero y seguramente tenía que pagar la condena de ellos y de todos los presos. Pero Pablo decidió quedarse. Esta acción específicamente causó en el carcelero una actitud. Por eso dice el versículo que él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Una actitud puede ayudar a la conversión de una persona. Una actitud correcta, una buena actitud puede llevar a que un amigo tuyo, a que un familiar tuyo pueda llegar al conocimiento de Jesús, a recibirle. Tú puedes ser puente, o tal vez tú puedes ser un gran vacío, un gran abismo que separa a tu amigo, a tu familia de Dios. Pero eso lo decidimos nosotros. Que tú te levantes cada mañana y digas: Señor, quiero ser un puente, quiero ser un instrumento tuyo para que alguien conozca de ti, para que alguien se acerque a ti. Y eso fue lo que hizo Pablo con su actitud. Se quedó allí. Y el carcelero entonces, por esta actitud,
se postró a los pies de Pablo y de Silas, a causa del milagro que había ocurrido también, y le preguntó qué podía hacer para ser salvo. Nuestras actitudes acercan o alejan a las personas de Dios. Nuestro testimonio diario, tu estilo de vida. La gente nos ve, la gente te ve, la gente en tu cuadra, la gente ve todo lo que tú haces, cuando entras, cuando sales, quién llega a tu casa. La gente nos observa y nosotros nos observamos. Tú observas a tus vecinos, pero cree también que tus vecinos te observan a ti. Y más si tú eres creyente, la gente te observa a ti, porque tú eres especial para Dios, porque hay una gracia de Dios sobre ti, y eso llama la atención de la gente y la gente te observa. Y tal vez la gente te observa no para buscar lo malo en ti, la gente te observa porque ven en ti un ejemplo. Pero ¿qué tal si tú les fallas? Vas a alejarlos de Dios. ¿O qué tal si tú haces cosas que agradan a los ojos de Dios y agradan a las personas? Los acercas entonces a Dios. Pablo podía huir, pero eso podía costarle la libertad y la vida al carcelero. Lo que significa que esta acción de Pablo tenía trascendencia, es decir, a veces nosotros hacemos cosas que no es nada, pero hay conductas, hay acciones que tal vez para ti no tengan mayor importancia, pero para las personas tienen repercusión. Y seguramente Pablo y todos los presos pueden decir, volémonos. Pero Pablo consideró que el volarse, el irse de la cárcel, podía costarle la libertad al carcelero, y por eso se quedó. Hay actitudes nuestras, hay conductas nuestras que son trascendentales para nuestra vida o para la vida de otros, y más para nuestra vida en la relación que tenemos nosotros con Jesucristo. Hay que pensar cada acción, hay que pensar cada acto que nosotros realizamos, porque eso puede tener repercusión sobre la vida de las personas. En tercer lugar, el versículo 32 y 33, el carcelero no solamente recibió al Señor, sino que compartió con su familia. Versículo 32 y 33. Y le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa. Y miremos el versículo 30, 31 también. Y sacándolos, el carcelero está hablando aquí, les dijo, señores, con todo esto que he visto yo no tengo más decisión, más opción que buscar de Dios. Y entonces les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces Pablo y Silas le dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahora mire lo que sigue el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizaron él con todos los suyos. Mira, si Pablo y Silas deciden irse de la cárcel porque las puertas se abrieron, Pablo y Silas pudieron haber dicho, y ojo mis hermanos, porque a veces nosotros nos confundimos cuando interpretamos las señales, cuando interpretamos cosas. Mira cómo Pablo pudo haber tenido una conducta errónea a causa de una mala interpretación. Podemos decir, el Señor abrió las puertas de la cárcel, tembló, el Señor hizo que temblara, escuchó nuestras oraciones mientras cantábamos, orábamos, y como estamos en la voluntad de Dios, Dios nos favoreció, hizo que temblara, las puertas de la cárcel se abrieron y ahora podemos irnos libres. Esa pudo haber sido la interpretación de Pablo, pero mira que Pablo interpretó las cosas diferente, vio las señales diferentes. Pablo dijo, yo estoy cantando y orando, he sido preso injustamente, pero tembló porque yo sé que Dios está con nosotros. Las puertas se abrieron de la cárcel, pero yo creo que Dios abrió las puertas de la cárcel no para que yo salga corriendo y me vuele, sino porque Dios quiere hacer algo hoy aquí. Es porque Dios tiene algún propósito con este carcelero. No, esto que está ocurriendo no es algo que esté fuera de la voluntad de Dios. Algo está buscando Dios. Y entonces Pablo lo interpretó así y decidió quedarse. Y a causa de esa interpretación distinta que cualquier persona podríamos haber tenido, de esta interpretación adecuada, correcta, en la voluntad de Dios, de quedarse, el carcelero pudo conocer de Jesús. Y no solamente pudo conocer de Jesús, sino que su familia llegó al conocimiento de Jesús. La salvación llegó a la casa de la familia, porque el carcelero le preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu
casa, tú y tu casa. El primer paso, interesante que el primer paso del carcelero después de haber recibido al Señor fue llevar a su familia al conocimiento de Jesús. Esto fue lo que hizo el carcelero. ¿Qué hacemos nosotros cuando conocemos de Dios? ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros cuando un día llegas a una iglesia y conoces unos amigos y tomas la decisión de seguir al Señor? ¿Qué haces tú? El carcelero dice que una vez que conoció a Jesús con esta experiencia extraordinaria, dice que compartió con toda su familia de Jesús. Y el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a toda su familia en su casa. Y el versículo 33, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas ahí en la cárcel probablemente, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El texto no dice que los presos se bautizaron, que los presos creyeron, pero yo me imagino que algún preso quedó inquieto por lo que sucedió. Yo me imagino que algún preso dijo, oiga, pero esos hombres que son de Dios, siervos de Dios, que están aquí injustamente, no se volaron, se quedaron, y Dios les contestó sus oraciones, cantaban y oraban al Señor toda la noche, y nosotros estábamos escuchándolos, y se abrieron las puertas de Dios, de la cárcel, por la obra de Dios. Esos son siervos del Señor. Y mira lo que ha pasado, el carcelero se convirtió. Yo creo que alguno de ellos ha quedado inquieto. Yo creo que alguno de ellos seguramente también se pudo haber convertido. El texto, el autor no nos lo revela, pero es una gran posibilidad por el testimonio de Pablo, por las acciones de Pablo. Y aquí el carcelero, que no solamente conoce de Jesús, sino que lleva a su familia para que conozcan de el Señor. Esa es una situación que nos debe a nosotros motivar también a buscar que nuestras familias puedan conocer del Señor. No hay nada que sea más saludable y conveniente que compartir la misma fe con toda nuestra familia. A veces las diferencias culturales, me refiero aquí a la religión, a veces el hecho de que tu familia, en tu familia sean católicos, o sean evangélicos, o sean ateos, el hecho de que haya una diferencia cultural, que haya una diferencia en nuestra fe además, trae dificultades en nuestras casas, trae conflictos. A veces en las casas se las pasan como perros y gatos las familias, porque dice la misma palabra que la luz y las tinieblas no pueden tener comunión. Entonces, imagínate a veces uno en la casa y toda su familia no es creyente. O las conductas, las costumbres que tienen las personas por su diferencia cultural. A veces la gente tiene unos hábitos que nosotros no lo compartimos. Por eso es tan importante que nuestra familia pueda también llegar al conocimiento de Dios, porque eso es muy conveniente, porque eso es muy saludable. Y para finalizar, en cuarto lugar, el versículo 30 y 31, para ser salvo es suficiente creer en el Señor Jesucristo. Yo quiero detener un poco aquí a explicar un poco esta idea. Para ser salvo, mi hermano, es suficiente creer en el Señor Jesucristo. Nosotros muchas veces en estos tiempos hemos cuestionado la idea de que es que yo me soy salvo porque yo creo en Jesús. Es que yo alcanzo mi salvación porque yo creí en Jesús. Pero yo quiero hacer algunas anotaciones en relación a esta expresión de Pablo, porque el carcelero le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer, señores, para ser salvo? Y la respuesta de Pablo es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 30 y 31. Dice que el carcelero, sacándolos, les dijo a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces Pablo y Silas le contestan, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí lo que Pablo está diciendo es que es suficiente creer en Jesucristo. Y que es suficiente creer en Jesús para que seamos salvos nosotros, e incluso Pablo le dijo a este hombre, para que sea salvo también tu familia. Es decir, la salvación llegaba al carcelero y la salvación iba a llegar a la familia del carcelero. Es lo que el pasaje está diciendo aquí. Pablo está diciendo esto a este hombre. Entonces, nosotros cuestionamos el hecho de que a veces la gente pensamos que con creer en Jesús pues somos salvos, pero quiero anotar lo siguiente. Esto fue lo que le sucedió al carcelero. El carcelero creyó y fue salvo. Fue salvo él y su familia, por lo que la palabra está diciendo aquí. Somos salvos por creer en Jesucristo. Eso fue la experiencia de esta familia. Es decir, la palabra de Pablo
Que la palabra del Señor se cumplió en la vida del carcelero. El carcelero se convirtió, fue salvo, y su familia creyó y fue salva. Se cumplió la palabra aquí, se cumplió la promesa. Pero esta expresión, esta respuesta de Pablo frente a la pregunta de ¿cómo puedo yo ser salvo? Parece muy simple, pero el significado de creer en Cristo hoy, el significado de creer en Jesús hoy no es el mismo que en los siglos pasados. O mejor, yo pienso que el concepto de creer en Jesús no es el mismo significado al que se tenía incluso hace tal vez 30 años atrás. El Evangelio de Jesucristo hoy no es el mismo que hace 30 años. Un creyente que aceptaba a Jesús, que reconocía la fe en Jesús, que reconocía la fe del Evangelio de hace 30 años, no es el mismo creyente que hoy recibe y acepta al Señor en esta época. Hay diferencias. Anteriormente, la gente cuando tomaba decisiones, la gente decidía, y lo que la gente decidía eran decisiones determinantes para su vida, eran decisiones estables de toda la vida. Por ejemplo, un ejemplo muy cotidiano, los matrimonios. No es lo mismo un matrimonio de hoy que un matrimonio de hace 30, 50 años. La gente hace 30, 50 años se casaba para toda la vida. Y sí, encontramos en las historias de matrimonios de hace 50 años que se casaron, el esposo le fue infiel y se separaron, o por alguna otra razón se separaron, pero estos son casos excepcionales. Esto no es lo frecuente, esto no es lo común. Pero ahora lo común, después de 30 años, 50 años, es que lo común es que la gente se separe, no solamente por casos de infidelidades, se separan porque no comparten con la familia del cónyuge, porque le aburre tal conducta del esposo, porque no le gusta la manera como actúa la esposa, y sencillamente se separan. O tal vez hasta por la misma fe se separen. Pero hace 30 años, hace 50 años, cuando una persona, una familia, una mujer, un hombre tomaban una decisión, era una decisión de toda la vida. En el caso de los matrimonios, por ejemplo. En el caso de las acciones también, cuando una persona tomaba una determinación, una decisión y decía, sí, yo voy a ir, la gente iba. Ahora, no es como hoy, ¿no? Uno le pregunta a la gente, mira, vas a venir el martes, te invito para que el martes estés en la reunión del culto que tenemos discipulado y oración. Ay, sí, claro, yo voy. Entonces uno toma ese sí, yo voy como que sí, entonces uno cuenta y uno dice, listo, esta persona va a venir. O sea que el martes tendremos 17 personas, 20, 30 personas, porque me dijeron 30 que van a venir. Pero llega el martes y el martes uno no encuentra 30 personas, o en el martes encuentra 10 personas. Porque los 30 que decidieron estar, solamente 10 habían tomado una decisión firme. Porque es que no es lo mismo hoy que hace 30 años. Hace 30 años alguien te decía yo voy y esa persona va. Hace 30 años, 50 años alguien te decía sí, yo te los llevo y los llevaba. Hace 30 años alguien te decía yo te espero aquí y la persona regresaba y lo encontraba allí. Ah, no, hoy no es así. Hoy, por ejemplo, en el centro vamos con alguna compañía, no llevamos celular, por ejemplo, y entonces le digo yo a mi amigo o a mi amiga que va conmigo, le digo, mira, yo voy aquí a hacer una llamada y ya regreso, entonces nos encontramos aquí. Ah, listo, yo también voy para allá, entonces nos encontramos aquí. ¿En cuánto tiempo? En 1 hora, listo. En 1 hora regresaba al punto y en la hora no estaba la persona allí. Y espere, y espere, y espere. Y ha pasado, en mis experiencias, en que me ha tocado irme porque la persona nunca llegó. Y después llego a la casa y pregunto, ¿qué pasó? Entonces, muchas excusas. Eso ocurre hoy, pero eso no ocurría antes. Ahora, si el carcelero tomó la decisión de aceptar a Jesús y creer en Jesús, es porque el carcelero iba a seguir de verdad a Jesús, porque iba a obedecer de verdad a Jesús. Y porque ese era el significado que tenía en esa época para Pablo creer. Y ese significado no ha dejado de valer. Hoy también creer en Jesucristo es lo mismo que creer en Jesucristo hace 30 años, hace 50 años, hace 10, 20 siglos, como en el primer siglo, como en la época en que se escribe esta carta, entre el año 60 y 100. Es decir, hace más de 19 siglos. Esa expresión de creer en Jesús es la misma hoy. La palabra de Dios no cambia. Cambia nuestro corazón, cambia nuestros pensamientos, la forma como abordamos las cosas. Pero creer en Jesús sí es suficiente para ser salvo. Eso fue lo que Pablo le dijo al carcelero, y yo creo que hoy
Creer en Jesucristo es suficiente para que tú seas salvo y tu familia sea salvo, pero si entiendes el verdadero significado de creer en Jesucristo. Uno puede creer en el Señor, uno puede creer en Jesucristo, y entonces, sí, yo respeto la palabra del Señor, yo puedo tener temor por la palabra de Dios, pero otra cosa es creer y seguirlo, porque es lo que Pablo esperaba, y era la connotación del término creer. Si Pablo le dice al carcelero, cree en Jesús, Pablo le estaba diciendo, debes seguirlo. Cuando Pablo le dijo, cree en Jesús para ser salvo, Pablo le estaba diciendo, vas a obedecerlo. Cuando Pablo le dijo al carcelero, vas a creer en Jesús, Pablo le dijo, vas a servirlo en su reino. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo cuando le dijo, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Entonces uno puede creer en el Señor, uno puede respetar su palabra, uno puede sentir temor por la palabra de Dios. La gente tiene temor por la palabra de Dios. La gente dice, ay, no hagamos eso, porque eso... Y la gente actúa así. Pero una cosa es tener temor, o una cosa es respetar la palabra de Dios, pero otra cosa es querer y seguirlo, creer y servirle en su reino. Y a esto se refería Pablo cuando le dijo, cree en el Señor Jesús para que seas salvo tú y tu casa. Creer en Jesús es hacer y vivir la voluntad de Dios. Pablo no solamente hacía la voluntad de Dios, y Pablo le está diciendo al carcelero que no solamente hiciera la voluntad de Dios, le estaba diciendo, vive en la voluntad de Dios. Y Pablo hacía la voluntad de Dios, pero vivía en la voluntad de Dios, y por eso la experiencia de Pablo en la cárcel ahora, porque Pablo, su vida estaba entregada al ministerio, al servicio de Dios. Así que Pablo no solamente hacía la voluntad de Dios, sino que Pablo vivía en su voluntad. Y esto marca la diferencia entre un creyente y otro. Tú puedes creer en Jesús y leer la Biblia. Tú puedes creer en Jesús e ir a la iglesia. Tú puedes creer en Jesús y orar. Pero es diferente a que tú creas en Jesús y lo obedezcas. Es diferente a que tú creas en Jesús y lo obedezcas y le sirvas. Es diferente que tú creas en Jesús, pero que hagas su voluntad. Entonces sí hay diferencia entre hacer y vivir la voluntad de Dios, entre creer hoy y creer en siglos pasados. Pero quiero finalizar diciendo, sí es suficiente creer en Jesús. Entonces, a manera de conclusión, 3 conclusiones. El carcelero fue un puente, fue un canal para que su familia llegara al conocimiento de Jesús. Pablo y Silas fueron un puente. El carcelero conoció de Jesús por Pablo y Silas. El carcelero fue un puente, su familia conoció de Jesús por el carcelero. Y seguramente porque la palabra dice que todos los suyos, los que estaban en casa, creyeron. Yo me imagino, el pasaje no lo precisa, pero yo estaba preguntándome si fue que los bautizaron en la cárcel o los bautizaron en la casa. Pero el pasaje dice que la misma noche, dice el versículo 32 en adelante, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y entonces los tomó en aquella misma hora de la noche, en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Es posible que Lucas, el autor, esté hablando, los que conocen un poco de gramática, esté hablando Pablo, Lucas allí, el autor de este libro, está hablando en tiempo circular, es decir, Lucas está relatando un tiempo presente ahora, pero luego Lucas se va al futuro, luego Lucas regresa al presente, luego se va al pasado. A veces los escritores utilizan tiempos lineales o tiempos circulares. Entonces seguramente Lucas estaba narrando lo que sucedió. Se bautizaron, lo llevó a su casa, pero obviamente fue después de que fueron libres de la cárcel. Y entonces llegó a su casa, Pablo llega a la casa de ellos, y entonces allí acomodaron todo, los bautizaron. O puede ser muy probable que también los haya llevado a la cárcel. Su familia tal vez vivía cerca, o les vivía enseguida de la cárcel, y entonces el carcelero los pegó un grito, les dijo, vengan todos para acá, y toda la familia llegó allá, y ahí el carcelero los bautizó. Sería una noticia muy interesante, porque era una experiencia de bautismos en la cárcel. Imagínate, Pablo y Silas bautizando a los presos en la cárcel y bautizando al propio carcelero que le metió en la cárcel. Qué interesante. Pero, conclusiones, es digno que revisemos nuestro concepto de fe.
¿Cuál es el significado para ti de creer en Jesús? Hay que actualizar este concepto. ¿Qué es para ti creer en Jesús realmente? Y hemos explicado que es obedecerlo, y que es servirlo, y que es vivir en su voluntad. Segunda conclusión: hay que cambiar nuestro enfoque en cuanto a si estamos en la dirección de la voluntad de Dios o no. Hay que cambiar nuestro enfoque en cuanto a si estamos en la dirección de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros todo el tiempo? Estamos viviendo vidas totalmente aisladas del reino. Estamos viviendo vidas totalmente aisladas de la voluntad del Señor, aislados de lo que Dios quiere. Pero hay que cambiar nuestro enfoque en cuanto a si estamos o no en la dirección de Dios. Y tercera conclusión: hay que realizar, tener acciones que lleven a nuestros amigos y a nuestra familia a acercarse a Dios. Y en eso la pastora Lisette nos puede ayudar bastante los martes. Ella está en un trabajo de discipulado donde nos está orientando en la iglesia de cómo poder, qué hacer para que otros conozcan de Cristo. Pero yo creo que debemos tomar decisiones y tener acciones que lleven a nuestros amigos, a nuestros familiares a conocer de Jesús. ¿Qué podrías hacer tú esta semana para que alguien conozca de Jesús y crea verdaderamente en Jesús? ¿Qué actitudes estás teniendo que pueden favorecer o desfavorecer para que alguien crea o no crea en Jesús? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Qué conductas, qué acciones estás teniendo en tu casa, por tu vecindario, que pueden ayudar o no para que alguien conozca de Jesús? Te animo, mi hermano, para que medites en esta palabra del Señor, que Dios nos bendiga a través de esta palabra y podamos cambiar nuestro concepto de fe y tener acciones que nos ayuden, hermanos, a poder servirle a Dios cumpliendo la gran comisión. Quiero que cierres tus ojos allí donde estás, en tu casa, los que están aquí en este lugar. Le damos gracias a Dios por este tiempo que podemos meditar en su palabra y le pedimos al Señor que nos ayude cada día para hacer y vivir en su voluntad. Señor, queremos darte gracias primeramente por tu palabra que nos instruye, que nos enseña, que nos corrige, que nos ayuda a vivir, Señor, en tu voluntad, que nos ayuda a hacer tu voluntad. Gracias por el testimonio, Señor, de tu palabra que encontramos allí a través de la vida de Pablo y de Silas. Podemos aprender, Señor, que en lugares tan diversos, en lugares tan inadecuados que podríamos creer, aún allí, Señor, tu palabra puede ser predicada. Aún allí, Señor, el evangelio puede llegar a los corazones, como en las cárceles. Gracias, Señor, por tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos cada día a estar en tu voluntad, a estar en tu dirección, a estar en una comunión, Señor, contigo, que nos permita siempre enfrentar cualquier adversidad con gozo, con alegría, con fortaleza, con fe, como a Pablo y Silas, que en medio de la adversidad cantaban y oraban porque estaban confiados en que tú les ibas a librar, porque estaban en tu voluntad, Señor. Te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Quiero dejarles a ustedes con unos anuncios y después entregamos el micrófono a la directora del culto, Angélica. Dios les bendiga.